ven conmigo a cocinar. Con harina y mantequilla, ven y te divertirás. Conmigo aprenderás a cocinar. Hoy cocino yo, hoy cocino yo, hoy cocino yo. Hola niños y niñas, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a esta segunda temporada de Hoy Cocino Yo, donde cocinar se convierte en una aventura de colores, sabores y mucha diversión. Conozcamos a los invitados cocinерines de hoy. ¡Ay! ¡Oh, hola! ¿Cómo están? ¿Cómo te llamas? Megan. ¿Y tú? Matilda. Ahora que ya nos conocemos un poquito, conozcamos el gran desafío culinario de hoy. ¿Quieren? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vengan! ¿Están listas? ¡Sí! ¡Guau! Que diga fuerte yo el que cree que este postre tradicional se ve irresistiblemente rico. Hoy vamos a preparar una deliciosa espumilla de guayaba típica de la provincia de Pichincha. La provincia de Pichincha está ubicada en la sierra, conformada por la cordillera de los Andes. En esta provincia se encuentra nuestra capital, Quito, y el monumento de la mitad del mundo. ¿Qué tenemos que hacer siempre antes de comer o cocinar? ¡Lavarse las manos! ¡Excelente! Entonces vamos a lavarnos las manos acompañados de buena música con la banda de Vicky Frutilla y los fabulosos vegetales. Antes que nada, vamos a descubrir qué ingredientes lleva nuestra deliciosa espumilla. Pueden saborear, pueden oler, pueden mirar, pueden hacer todo lo que ustedes necesiten para lograrlo. ¿Están listas? ¡Sí! ¡Bien! ¡Vamos a jugar! ¡Perfecto! A ver si logran batir mi récord personal. Tienen 30 segundos para lograrlo. En sus marcas. ¿Listos? Tiene guayaba. Muy bien, guayaba. Guayaba. Tenemos un ingrediente. Tiene huevo. ¡Huevo! ¡Qué degustadora! Muy bueno. Azúcar. ¡Azúcar! ¡Muy bien! ¡Lo lograron! ¡Lo lograron en 28 segundos! ¡Buenísimo! Ahora vamos a repetir todos los ingredientes necesarios que necesitamos. Necesitamos 3 o 4 guayabas medianas, 30 gramos de azúcar, 2 claras de huevo. Y ahora vamos a disfrazarnos para ir a comprar unas ricas guayabas. Vengan, vengan conmigo, vengan. Tin, tin. Elijan sus disfraces, a ver quién es cuál para cuál. Ay. Aquí compramos. Hola, caserita. Niña, buenos días. ¿Qué desea? ¿Qué le sirvo? Guayabas de 2 ¿Cuánto le sirvo? dólares. Aquí tenemos todos los ingredientes y utensilios necesarios para preparar nuestra deliciosa espumilla de guayaba. Hervimos la guayaba previamente y luego la pelamos. Ahora sí. ¿Están listas para cocinar? ¡Sí! ¡A cocinar! Lo primero que vamos a hacer, cocineritas,
Pasamos la pulpa por el colador con la ayuda de una espátula o una cuchara. Ya. Apretamos bien fuerte hacia abajo. Bien fuerte. Eso. ¿Tienes mucha pulpa, viste? Sí, yo también. Muy bien, entonces vamos a pasar al segundo paso. Necesitamos azúcar impalpable. El azúcar impalpable es como un polvito mágico. Y para hacerlo, vamos a usar la licuadora. Azúcar. Azúcar. Falta mi azúcar. El 10. Tú colocas la tapa y tú aprietas el botón. Y vamos a girar como la licuadora. Miren, dame tu frasquito, tu recipiente. Azúcar impalpable para ti. Oh, qué lindo. Azúcar impalpable para Megan. Qué lindo. Perfecto. Mira, mira qué lindo. Sí, tócale. Se hizo como harina. Sí, tiene una hermosa textura. Vamos a soplar el polvito mágico. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ahorita necesitamos la clara del huevo. ¡Rompamos nuestros huevos! Muy bien. Les voy a enseñar un truco maravilloso. El truco de la botella. Botellas para ustedes. Y una botellita para mí. Lo primero que hacemos es aplastar la panza de la botella suavemente. Y apoyamos el pico sobre la yema del huevo. E inflamos la botella. ¡Zuc! La botella se comió la yema. ¡Cocinerines! Ya tenemos todos nuestros ingredientes listos para preparar nuestra deliciosa espumilla de guayaba. ¿Qué tenemos que hacer para que la espumilla se haga bien espumosa? ¡Batir! ¡Excelente! Vamos a batir la espumilla de guayaba con la batidora eléctrica. Cocinerines en sus casas pidan ayuda para este paso. Pero antes de batir, colocamos el azúcar en la guayaba. Luego la clara. Recipientes vacíos. Gracias. Y ahora sí, a la cuenta de 3, vamos a batir nuestra espumilla. 1, 2, 3. Muy bien. Parece que ya está. A la cuenta de 3, apagamos batidoras. 3, 2, 1. Perfecto. Para comprobar que la espumilla de guayaba tiene la consistencia perfecta, vamos a tomar el recipiente y a la cuenta de 3 lo vamos a dar vueltas sobre nuestras cabezas. 1, 2, 3. ¡Perfecto! Tiene la consistencia perfecta. Muy bien. Ahora, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a llenar de espumilla de guayaba nuestros tulipanes. ¡Wow! Les felicito. Esta espumilla de guayaba se ve delicioso y va a deleitarnos a todos. Pero antes de probarla, ¡vamos a mover el cuerpo! Espumosa espumilla con guayaba o naranjilla. Espumosa espumilla con guayaba o naranjilla. Puedo crecer para dar
frutillas. Espumosa espumilla con guayaba o naranjilla. Espumosa espumilla con rica mora o con frutilla. Voy a batir las claras con azúcar. Voy a mezclar la nieve con la fruta. Espumosa espumilla con guayaba o naranjilla. Espumosa espumilla con rica mora o con frutilla. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Hoy las niñas han preparado un postre riquísimo. ¿Qué preparamos hoy? Espumilla de guayaba. ¡Tarán! ¡Bravo! ¡Qué rico! Tomen sus platos, tomen sus platos. Tengo un premio para ustedes. Unas medallas de Mini Chef. Una para ti y ¡tarán! Recibida. Ahí está. Y otra medalla para usted. A ver. Ponga la cabeza. ¡Eso! Espero que se hayan divertido tanto como yo y espero verlos en el próximo episodio de ¡Ay, cocino yo!